Bueno, como les estaba diciendo, vamos a desarrollar lo que es la lección 2 y 3 el día de hoy. Al final de la clase tenemos un pequeño trabajo práctico nuevamente así breve con tres preguntitas y vamos a estar viendo también cómo está constituido el Código Procesal Laboral. Esto es muy importante para que ustedes puedan saber manejar el código y cuando ustedes estén buscando alguna institución, alguna figura, les sea más fácil también cómo hacer o cómo buscar dentro del índice. Por ejemplo, ustedes quieren buscar la institución de la perención, ¿cómo buscar? Quieren buscar la institución que es nulidad y para que les sea mucho más fácil buscar. Entonces vamos a arrancar con lo que es la lección número 2. Les voy a proyectar. Bueno. Dentro de la lección 2 vamos a arrancar hoy con el contenido. Un ratito, ahí está. Vamos a arrancar con el contenido del programa. Siempre les pongo al principio para que ustedes puedan saber también qué es lo que vamos a desarrollar. No obstante, este programa se encuentra en la plataforma para que ustedes puedan acceder al mismo y les pueda servir de guía. En la lección 2 vamos a estar hablando sobre la definición del derecho procesal laboral, su contenido, su naturaleza jurídica, si el derecho procesal laboral es autónomo o no, qué clases de autonomía tenemos dentro de esta materia, cuáles son sus relaciones con otras disciplinas y las fuentes y lo que es la codificación. Ayer nosotros estábamos hablando en clase sobre la definición del derecho laboral, ¿se acuerdan? Dijimos que el derecho laboral es el derecho sustantivo, y cuando hablamos del derecho procesal laboral es la parte adjetiva o adjetivo de la norma. Y ayer, y vuelvo a reiterar esto porque es importante que ustedes sepan la definición del derecho laboral para que puedan entender el fuero en sí, porque este fuero es muy importante, al igual que el fuero civil, el fuero penal, el fuero de la niñez. Entonces, es importante que ustedes puedan hablar sobre la definición o puedan entender la definición del mismo. Cuando hablamos del derecho laboral que ustedes ya dieron, acuérdense que la definición es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan dos cuestiones: las relaciones jurídicas y sus consecuencias, y a su vez estas relaciones jurídicas con sus consecuencias son las que provienen de los trabajadores entre sí con sus empleadores, también todo lo que es el origen y la existencia de los sindicatos y las vinculaciones de estos, que son trabajadores, empleadores, sindicatos, con el Estado. De esta definición, que es el derecho laboral, surge lo que es el derecho procesal laboral que hace a nuestra materia este trimestre. Y cuando hablamos del derecho procesal laboral, que es el derecho de forma, ¿por qué le decimos derecho de forma? Porque es la que da la forma al juicio o la que presentan las instituciones de cómo tramitar un juicio en nuestro fuero. Y la definición es que es la rama del derecho procesal que se constituye por principios teóricos y las normas escritas que permiten la actuación del derecho laboral sustantivo. Ayer estábamos hablando de los principios del derecho. Ayer estábamos hablando sobre los principios teóricos del derecho. ¿Se acuerdan que dijimos el principio de oralidad, el de celeridad, el de concentración, el de equidad? Todos estos principios hacen a lo que es el derecho procesal laboral. Y por supuesto las normas escritas. ¿Cuáles son las normas escritas? El Código Procesal Laboral y todas las demás leyes que acompañan a esto. Y todo esto, ¿qué es lo que nos permite? Estos principios más estas normas nos permiten poder llevar adelante un juicio laboral. Cuando ustedes sean ya abogados el año que viene o el siguiente, en algún momento de su carrera profesional van a tener un juicio laboral. Entonces ustedes mediante el derecho procesal laboral van a poder llevar adelante las actuaciones, como dice ahí, permite la actuación del derecho laboral. Entonces ustedes van a realizar sus actuaciones dentro de un juicio
y estas actuaciones o el procedimiento el procedimiento en sí o la forma en que se lleva el juicio lo van a encontrar en el Código Procesal Laboral. Que hago paréntesis, también se encuentra en la plataforma para que puedan descargar aquellos que no tienen a su alcance el Código Procesal Laboral. Ahora bien, el contenido del Código Procesal Laboral. Es importante saber que esta comprende. ¿Qué es lo que comprende? Comprende la institución de los órganos jurisdiccionales para administrar la justicia laboral. Que ustedes van a decir, pero ¿qué es la institución de los órganos jurisdiccionales? Y tenemos lo que es, en la primera parte del Código Procesal Laboral, ustedes van a encontrar el objeto de aplicación del código y luego van a encontrar los órganos jurisdiccionales y auxiliares a partir del artículo 10. Entonces ustedes tienen la institución de los órganos jurisdiccionales que contempla el Código Procesal Laboral, que son los jueces. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de eso también? Los jueces, la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Apelación, los jueces de paz, tenemos los defensores y fiscales, que son los órganos auxiliares también, pero todo ello encontramos en este punto 1. Como punto 2, que es la determinación de la competencia de los mismos, ustedes van a encontrar a partir del artículo 27 del Código Procesal Laboral. Por eso les reitero, es muy importante que procuren tener a su alcance el Código Procesal Laboral. Entonces ustedes se van ojeando ya conmigo y van mirando los artículos y los títulos del código para que les sea más fácil el manejo del material. Como les digo, la determinación de la competencia de los mismos vamos a encontrar en el artículo 27 y siguientes del Código Procesal, en la que habla justamente, habla justamente de cuál es la competencia. El artículo 27, por ejemplo, dice: la jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es de orden público e improrrogable. Y de ahí va siguiendo y hace relación sobre lo que es la jurisdicción, cuáles son las competencias, cómo llevar adelante un juicio. Y el punto 3 habla de las reglas de procedimiento que deben ser observadas por el juez, tribunal, auxiliares y las partes durante todo el juicio. Y esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 53 y siguientes del CPT, que como dice, las reglas de procedimiento. ¿Y qué son las reglas de procedimiento? Dice, por dar un ejemplo, el artículo 53 dice: el procedimiento será predominantemente verbal y actuado, salvo las excepciones previstas. Los actos procesales para los que no se prescribe en forma determinada lo realizará el juez, y sigue así hablando de todo lo que son las reglas de procedimiento. Por ejemplo, de la comparecencia en juicio, de cómo hacer las notificaciones, de cómo llevar adelante las audiencias, cómo se hace para plantear o deducir la demanda, cómo es la audiencia de conciliación y discusión de la causa, el procedimiento de la primera instancia en sí. Ven cómo yo les voy contando como si fuera una historia las partes dentro de un proceso, y todo eso está dentro del Código Procesal Laboral. Cómo es la contestación y reconvención, cuáles son las excepciones que se permiten en lo laboral, cuáles son las pruebas que uno puede diligenciar o los medios de prueba en sí. Tenemos los otros institutos que son de perención, de nulidad, los recursos que se pueden utilizar dentro de nuestro fuero. Entonces, reitero, nosotros, ¿qué es lo que encontramos dentro de nuestro Código Procesal? Las instituciones que son los órganos jurisdiccionales. Encontramos la determinación de la competencia o cómo llevar adelante los juicios y qué tipo de juicios son los que podemos presentar en este fuero, y las reglas de procedimiento, es decir, cómo nosotros llevamos adelante nuestro juicio y cómo lo vamos haciendo. Todo eso encontramos dentro del Código Procesal Laboral. Y de esto, nosotros tenemos la naturaleza jurídica. Recién yo les leía uno de los primeros artículos
que dice, a ver, se me perdió nuevamente, pero dice, la jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es de orden público e improrrogable, que está en el artículo 27 del Código Procesal Laboral. ¿Y por qué vuelvo a leer este artículo? Porque cuando nosotros hablamos de naturaleza jurídica, en el mismo artículo 27 nosotros ya encontramos cuál es la naturaleza jurídica, que es la de derecho público, porque dice, la jurisdicción no puede ser delegada, su competencia es de orden público, por lo tanto es un derecho público que tiene un carácter formal y social. Y ahora dice, es parte de la jurisdicción estatal. ¿Y por qué es parte de la jurisdicción estatal? Y la respuesta es simple, es parte de la jurisdicción estatal, porque nosotros recurrimos ante el Estado, sea Ministerio de Trabajo o sea Poder Judicial, para hallar solución a una controversia que estamos teniendo en el ámbito laboral. Por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es un ente contralor y un ente regulador también, y por lo tanto puede multar a las empresas. El Ministerio de Trabajo se va a la empresa, eh, de Lomitos, no me viene ahora ningún nombre. Se constituye en una empresa y verifica si están dadas las condiciones de trabajo, si hay un ambiente saludable, o sea, empieza a ver todas las normativas que ustedes ya dieron en derecho laboral. Y si el ministerio constata que la empresa X no está cumpliendo con todas las disposiciones que la ley le obliga, entonces el ministerio, ¿qué hace? Saca una resolución donde le multa a la empresa. ¿Está bien? Y le multa por un monto económico. Esta empresa tiene que abonar eso. Pero ¿qué pasa si la empresa no está de acuerdo y quiere recurrir? O sea, quiere apelar esta resolución. Entonces, puede apelar y Cámara o el Tribunal de Apelación es la que entiende respecto a estas resoluciones emanadas del Ministerio de Trabajo. Ven que hay una jurisdicción estatal, es decir, el Estado le sanciona a las empresas y recurre también ante el Estado, por más de que sean poder judicial uno y poder ejecutivo el otro, pero se encuentran vinculados en este sentido. O cuando hay un despido injustificado, que es el caso más común y reiterativo que vamos a encontrar en lo laboral, uno recurre ante el Ministerio de Trabajo para intentar mediar o llegar a un acuerdo, y en caso de no ser posible recurre ya a instancia judicial, y por lo tanto caemos en la jurisdicción estatal, es decir, el Estado proporciona las herramientas o proporciona los medios para que los ciudadanos y profesionales puedan recurrir a reclamar sus derechos y para que otra persona pueda darle solución al mismo, en este caso el juez. Por eso quiere decir de jurisdicción estatal, porque es el Estado el que ofrece estas herramientas al ciudadano, o estos medios, mejor dicho. Y es de carácter formal y social. ¿Por qué formal? Porque si nosotros queremos demandar, no es que nos vamos nomás y nos paramos ante el Poder Judicial y decimos yo vengo a formular una denuncia, sino que hay todo un proceso y establece la formalidad para iniciar una demanda. Por ejemplo, el artículo 110, por dar un ejemplo, el artículo 110 dice, la demanda debe interponerse por escrito, acompañado de tantas copias cuando sean los demandados, y contendrá. Y establece todos los puntos que debe contener para el inicio de la demanda. Ya no, mamá. Jacqueline, ¿querés silenciar tu micrófono? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, por eso dice, es de carácter formal, porque no podemos nosotros venir y hacer nomás, sino que el Código Procesal Laboral establece las formalidades, los medios y recursos que nosotros como profesionales, ustedes también como profesionales, deben utilizar para poder interponer una demanda y llevar adelante la misma. Y por supuesto, habla de lo que es el carácter social, porque acá nosotros, como decíamos ayer,
En lo civil, por ejemplo, uno atiende más cuestiones patrimoniales, o en lo penal uno atiende más sobre la violación, sobre cometer hechos punibles, pero nosotros acá en lo laboral hablamos más de lo que son los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? El salario mínimo, un trabajo digno, la inscripción en el seguro social que es el IPS, o sea, mi derecho a aportar y a tener un seguro como el de IPS, o sea, el derecho a un aguinaldo, a vacaciones, todo lo que yo les estoy diciendo equivale a el término social. Entonces, cuando ustedes piensen, yo tengo derecho a un salario, o mi cliente tiene derecho a un salario, eh, tiene derecho a aguinaldo, vacaciones, equivale a lo que son los caracteres sociales que se disputan siempre en lo laboral. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Sigo? Entonces, les reitero, la naturaleza jurídica es un derecho público interno de carácter formal, porque hay una formalidad establecida en el Código Procesal, y social, porque hace a los derechos sociales que normalmente se reclaman dentro del ámbito laboral. Y es parte de la jurisdicción estatal, porque nosotros recurrimos al Poder Judicial o recurrimos al Ministerio de Trabajo para reclamar estos derechos. Algo muy importante, es un derecho público, no es privado. ¿Por qué? Porque cualquiera puede formular una denuncia, cualquiera puede presentarse y reclamar los derechos y, como yo les decía ayer, es una cuestión, el impulso es de oficio, es decir, el juez puede seguir de oficio impulsando el juicio en sí, por lo tanto es un derecho público. Ahora bien, los órganos del Estado que estudian y resuelven los conflictos del trabajo ejercen una función pública, como les decía, que constituye una parte de su actividad jurisdiccional. Lo que dice en el primer párrafo vuelve a repetir en el segundo en otros términos. Cuando hablamos de naturaleza jurídica es derecho público, acuérdense siempre de esto. Cuando hablamos de también autonomía, clases y fundamentos, tenemos que saber que el derecho procesal laboral es una materia autónoma. ¿Y por qué es una materia autónoma? ¿Ustedes cómo pueden determinar si una materia es autónoma en sí? Cuando la materia misma tiene su propio código, tiene su propia jurisdicción o su propio fuero, cuando tiene su propia cátedra o su propia materia dentro de la carrera. Entonces ahí es como nosotros vamos determinando el nivel de autonomía dentro de la materia. Antes yo les digo, hace 40 años atrás más o menos, o más inclusive, creo que más, el fuero laboral no era una materia, no era una institución o una rama de la ciencia jurídica totalmente autónoma, porque antes era derecho civil comercial, y creo que dentro de lo comercial también llevaba todo lo que era laboral, que después se fue de a poco teniendo esa autonomía. Y dice ahí, la autonomía de una rama de las ciencias jurídicas depende de que tenga sustantividad propia y particularidades que la distinguen de otras. Entonces, el derecho procesal laboral tiene su propio código, le da un nivel de autonomía. El derecho procesal laboral es una materia independiente que se da en la facultad, o es una materia que está mezclada con otra materia. No, es independiente porque hay una materia que se llama derecho procesal laboral, entonces tiene un nivel de autonomía también. Cuenta con doctrina propia, que nosotros vamos a dar más adelante, y sí, cuenta con doctrina propia que lo hace otra vez más autónoma. Y tiene jurisprudencia, sí, tiene ya jurisprudencia formada, y cada uno de estos elementos la hacen más autónoma, porque dice ahí es propia y no depende de otros fueros como el civil, el penal, laboral o la parte contenciosa administrativa inclusive. Para Eduardo Zaffaroni dice, el derecho procesal del trabajo es una disciplina jurídica perfectamente caracterizada por la especialidad de sus instituciones,
por los principios en que se funda y por la naturaleza de sus propósitos y fines. Acuérdense, es una especialidad, por la especialidad de la institución, porque el derecho procesal laboral es súper especial, es totalmente diferente al procesal civil, al procesal penal que ustedes van a dar más adelante. Los plazos son diferentes, la forma en que se lleva un juicio es diferente. Es verdad, es un poco similar al procesal civil, pero los plazos, las instituciones, las excepciones, otra vez, tienen sus variantes, por lo tanto, le da un nivel de autonomía al derecho procesal laboral. Por los principios que se fundan, ayer nosotros estábamos hablando de los principios procesales, y yo les decía, algunos principios los encontramos solamente en el fuero laboral, por lo tanto le da un nivel de autonomía nuevamente estos principios, porque le permite desenvolverse con una autonomía un poco más elevada. Y sus fines, que también son diferentes a los demás fueros, entonces podemos decir que el derecho procesal laboral es una materia hoy día completamente autónoma y no dependiente de las otras materias procesales como lo son civil o penal. Dice, basa su autonomía en la diferencia esencial que existe entre los conflictos del trabajo y los de derecho común, como lógica consecuencia entre las normas que rigen los litigios a que dan lugar unos y otros. Entonces, lo cierto es que los conflictos laborales que nosotros vamos a dirimir eventualmente dentro del Poder Judicial tiene su propio procedimiento, sus propias instituciones, su propia forma de recurrir, su propia doctrina, su propia jurisprudencia, que lo hace completamente diferente dentro del mundo del derecho común. Siguiendo, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, como es una materia, ya llegamos a la conclusión de que es una materia 100% autónoma, ustedes tienen que saber qué tipo de autonomía tiene nuestro derecho procesal laboral, que era lo que le estaba diciendo a grandes rasgos, y tenemos lo que es la autonomía jurídica o legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que está formalmente reconocida por la promulgación y vigencia del Código Procesal del Trabajo, que es la Ley 742 del año 1961. Nuestro Código Procesal Laboral está en vigencia desde el año 1961 y desde esa época utilizamos el mismo procedimiento que hasta hoy día no fue cambiado, no fue modificado. ¿Cierto? Hay algunas leyes que modificaron ciertas cositas, pero nosotros seguimos teniendo una autonomía jurídica total porque tenemos nuestro propio código de procedimiento. Tenemos también la ley de judicatura de paz que viene a introducir algunas variantes, pero en sí tenemos esa autonomía. Por otro lado, también tenemos lo que es la autonomía didáctica, que esta se obtuvo al entrar en vigencia el Código Procesal Laboral. ¿Y qué pasó en 1961 cuando entró en vigencia el Código Procesal Laboral? Se obligó en ese entonces la Facultad de Derecho de la Nacional, que era una de las pocas universidades que había, a crear la Cátedra de Derecho Procesal Laboral en la carrera de Derecho. Y ese programa entró en vigencia en el año 1962. Asimismo, la Universidad Católica incluye este programa dentro de la carrera de Derecho en el año 1965. Por lo tanto, nuestra materia tiene una autonomía didáctica desde ese año también, en donde tenemos esta materia de manera separada. Y las relaciones con otras disciplinas, tenemos con el derecho procesal civil, en el que, cierto, se incorpora gran parte de sus principios, funciones y procedimientos a nuestro procedimiento, pero a su vez, les vuelvo a reiterar, tiene ciertas variantes. Y este vínculo está plenamente admitido en el artículo 6, que dice, a falta de normas procesales del trabajo exactamente aplicables al caso litigioso, se resolverá de acuerdo a los principios del derecho procesal laboral
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y las leyes que lo modifican. Es decir, cuando nosotros no encontramos una solución procesal dentro del Código Procesal Laboral, nos vamos de manera supletoria al Código Procesal Civil para hallar una solución al procedimiento que estamos teniendo. Por ejemplo, por dar un ejemplo que vamos a dar en las siguientes lecciones, cuando hacemos una audiencia de reconocimiento de firma, en el Código Procesal Laboral hay algunas reglas nomás establecidas, pero si no están, pero no tenemos todas las reglas bien claras, entonces en ese caso de manera supletoria se recurre al Código Procesal Civil para el reconocimiento de documentos de carácter privado. No se preocupen, eso vamos a dar más adelante en clase. Y la relación con otras disciplinas, por supuesto, tenemos una relación con el derecho constitucional, porque claro, nuestro código procesal, según la pirámide de Kelsen, el código está por debajo de lo que es la Constitución Nacional, y nuestro código procesal tiene que estar acorde a lo que establece la misma Constitución. Por lo tanto, nuestra materia laboral encuentra su lugar en el ordenamiento de la Constitución Nacional. Porque inclusive dentro de la Constitución tenemos nosotros, a partir del artículo 89, si no me equivoco, en todo lo que son los derechos laborales. Y a su vez, en los primeros artículos de la Constitución habla de lo que son los procedimientos. Por lo tanto, nosotros estamos relacionados con la disciplina de derecho constitucional. Y tenemos también relación con el derecho, por supuesto, con el derecho laboral en sí y la legislación social, y es muy claro por qué, porque nosotros, el Código Procesal Laboral regula el procedimiento que proviene de las relaciones y sus consecuencias dentro del derecho laboral, pues sus normas procesales están destinadas a procurar el adecuado cumplimiento de estas disciplinas. Y dice, su relación con el derecho del trabajo está dado por el artículo 4 de la ley 742, que es el Código Procesal Laboral, que sí, se aplicarán las normas de este código para el conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que suscitan la formación, cumplimiento o modificación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Es decir, todo lo que viene de las relaciones individuales y colectivas dentro de una relación laboral son dirimidas o son tramitadas por medio del proceso laboral, que es nuestro Código Procesal Laboral. Y también guarda relación con lo que es el derecho administrativo entre paréntesis Tribunal de Cuentas, o llamado también contencioso administrativo, porque existe el sistema de jurisdicción laboral paraguayo mixto. Y existen órganos administrativos, como el Ministerio de Trabajo, el de Seguridad Social, que es IPS, que en determinados casos actúan en primera instancia, siendo sus resoluciones apelables y permitiéndose así el control judicial. Como les digo, el Ministerio de Trabajo saca una resolución de multa, o IPS ejecuta una multa contra una empresa, y esto es recurrible. ¿Y dónde es recurrible? Ante el fuero laboral por medio del procedimiento laboral establecido en nuestra ley 742 del año 62. Les quiero pedir, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa porque se me va a cortar el Zoom. Y les pido, vamos a tener 10 minutos de receso y les pido por favor que después se vuelvan a conectar. ¿Está bien? Está bien, profe. ¿Sí? Dale. Dale, profe, está bien. Dale. En 10 minutos les pido que se vuelvan a conectar, por favor. Dale, Profe. Tomen agua, descansen y retomamos.